Bien, vamos a ver ahora la defensa semieslava y en concreto la jugada alfil G5, que es una jugada muy agresiva, pero en este vídeo vamos a ver cómo en algunas ocasiones las blancas se echan un poquito para atrás en sus intenciones agresivas y juegan una línea de corte posicional contra la defensa Moscú, contra el Moscú, ¿no?, que se suele llamar. Es la jugada H6. Vamos entonces a verlo. D4, D5, C4, C6, caballo F3, caballo F6, caballo C3, E6, alfil G5 es la jugada que me refería, que es una jugada muy agresiva, sacrificando el peón de C4, lo cual llevaría a un botvinnik, que es una variante pues tremendamente complicada. Lo que sí es verdad es que las blancas hoy en día pues tienen muchas opciones de memorizarse alguna línea como mínimo de tablas, o incluso hay muchas ideas donde el botvinnik es muy peligroso para las negras, pero bueno, es cierto que lo permiten y es una posición de doble filo. Las negras, vamos a cubrir en este vídeo la jugada H6, que es el Moscú, y bueno, es una jugada que realmente pues da dos opciones a las blancas muy importantes, son la jugada alfil H4 y la jugada alfil por F6, que la jugada alfil por F6 es la jugada más posicional, que es la que vamos a cubrir en este vídeo, y es la que parecería que, bueno, que las blancas se arrepienten un poquito de haber jugado alfil G5, porque bueno, me parece una jugada pues bastante sólida, pero como un poco mordiente, por lo menos parece un poco agresiva directamente. Alfil H4 la podéis consultar en otro vídeo, y desde luego esta sí que es una jugada que pone toda la carne en el asador, hace que las negras tengan que jugar probablemente D por C4, es la mejor opción, y tras C4, B5, pues una posición, perdón, G5 primero, alfil G3, B5, una posición que da un juego, bueno, muy complicado, y os va a gustar el vídeo también. Además tengo algunas partidas comentadas contra jugadores de gran nivel, es una posición que se me da bastante bien. Pero bueno, vamos a ver en este vídeo alfil por F6, dama por F6, jugada de corte posicional. Normalmente las blancas juegan ahora E3 con la idea de proteger su peón en C4. Si no lo hacen así, normalmente no es mala idea para las blancas capturarlo e intentar defenderlo. Por ejemplo, si dama C2, pues bueno, existen otras jugadas. Dama C2 tiene la idea de intentar jugar E4 directamente, para, por ejemplo, contra caballo D7, las blancas podrían intentar E4 en un solo tiempo, aunque esto tampoco garantiza ventaja. Por ejemplo, tras D por C4, si alfil por C4 el negro puede reaccionar con E5, y bueno, bastante razonable posición. Y si E5, ahora existiría la jugada dama F5 muy interesante, porque ya no existe alfil D3 debido a que el peón en C4 todavía está en la partida, así que las negras conseguirían buena posición. Pero bueno, tras caballo D7 el blanco pues tiene... Además, me gustaría reseñar que las blancas preparan una pequeña celada si G6, C por D5, E por D5 y caballo por D5 ganaría un peón debido a la amenaza latente en C8. Así que habría que tener cuidado con las negras. Caballo D7 o D por C4. Normalmente D por C4 es una opción bastante razonable. E3 para recuperar el peón. ¿Por qué lo hacen así las blancas? Bueno, pues es muy sencillo, porque si normalmente lo juegan con E3 directamente, ahora el blanco tendría que esperar normalmente a alfil E2 o alfil D3, ya que las negras nunca capturan este peón antes de que el alfil se mueva. Por ejemplo, el negro tiene dos jugadas principales, caballo D7 o G6, y solo cuando las blancas mueven su alfil, entonces pueden capturar en C4, intentando que el blanco pierda otro tiempo ahora. Así que esta es un poquito la idea. Así que dama C2, claro, tiene la idea de jugar E4, y si ahora el negro capturase en C4, entonces podríamos jugar E3 con idea de capturar en C4 y ahorrarnos ese tiempo, esa pérdida de tiempo que habíamos hecho antes con alfil E2 y luego alfil por C4. Por ello, si capturamos en C4 con negras, tiene que ser porque vemos claro
que podemos luchar por el peón y no dejar que nuestro rival capture en C4 tan fácilmente. Así que ahora la jugada B5, luchando por proteger el peón. Ahora las blancas suelen jugar con A4 para minar la resistencia en el punto B5. Y ahora tras alfil B7 el negro sacrifica el peón de vuelta, A por B5, C por B5, caballo por B5, alfil B4 jaque. Y tras caballo C3 enroque corto, las negras tienen suficiente juego, a pesar de que tienen una estructura de peones un poquito débil, diríamos, pero la pareja de alfiles compensa y bueno, ahora mismo también además posibles amenazas en F3, la torre de F8 normalmente viene a C8 y el caballo a D7. Por su parte las blancas, capturar en C4 sería peligroso porque abriría la columna C y bueno, sí pueden jugar tranquilo con alfil E2 seguido de enroque corto, pero bueno, realmente van a tener una ventaja estática que va a ser muy difícil de convertir debido a que las negras tienen la pareja de alfiles. Otra jugada que han intentado las blancas, que tampoco hace mucho caso al peón de C4, es la jugada G3. Busca una buena diagonal para el alfil en el fianchetto y después enroque corto. Una vez más, pues es posible para el negro capturar directamente o primero prepararlo con una jugada como caballo D7 y tras alfil G2 capturar en C4. Bueno, caballo D7 previamente, como habréis visto en otras líneas de la semieslava, aparte de desarrollar el caballo, pues permite evitar la jugada caballo E5, que suele ser una de las maneras más normales de recuperar el peón para las blancas. De hecho, aquí tengo una partida contra Vladimir Kramnik que entablé bastante bien. Tras enroque corto, alfil E7, E3, una jugada muy típica para proteger el peón de D4 y así las blancas pueden reciclar su caballo vía D2 y el peón de D4 ya estará protegido por el peón en lugar de con la dama. Tras enroque corto, dama E2 es otra manera muy interesante de buscar la captura del peón y aquí en lugar de caballo B6 que dejaría las piezas un poquito pasivas, por ejemplo tras caballo E5 las blancas acabarían recuperando el peón y los alfiles de las piezas negras están muy pasivos. Por ello E5, una jugada mucho mejor, liberando al alfil de C8 para que pueda en algún momento desarrollarse. Y la partida continúa tras dama por C4, caballo B6 atacando a la dama, preparando la salida del alfil, y tras dama B3, alfil E6, aunque otra jugada como E por D4 también sería perfectamente jugable y llevaría a las negras a una posición muy razonable. Esto es con G3. Otra jugada de este corte es dama B3. Bueno, las blancas protegen su peón en C4 a cambio de un tiempo. Quizás esta jugada tiene una lógica pues relativa, porque realmente la dama en B3 no está demasiado bien. El negro puede simplemente jugar caballo D7 y ahora para justificar un poquito esta idea las blancas podrían jugar con E4. Si jugaran ahora con G3, bueno, existen muchas maneras de jugar con negras. Una de ellas podría ser aprovechar la torpeza de la dama en B3 para jugar algo como por ejemplo caballo B6, presionando en C4 y obligando a las blancas a tomar una decisión que no quieren tomar todavía. Por ejemplo, si C por D5, E por D5 y la estructura de peones de las negras es ideal para enfrentarse al alfil en G2 y las negras estarían muy bien en este caso. Bueno, y por último vamos a ver la jugada E3, que es la jugada principal. El negro ha intentado la jugada moderna G6 para desarrollarse a toda velocidad con alfil G7 y enroque corto. Los planes son muy parecidos a la jugada más clásica, que es la jugada caballo D7, evitando pues caballos E5 en alguna ocasión, y sobre todo las negras tienen
la idea de esperar un tiempo a que el alfil se desarrolle para después poder tomar en C4 cuando les parezca necesario. Si el blanco toma en D5, normalmente jugaremos con E por D5. Así que bueno, vamos a echar un vistazo, por ejemplo, a caballo D7, alfil D3, ahora como hemos dicho, se puede ya con negras capturar el C4, alfil por C4, y aquí alfil D6 lo considero un plan donde las negras van a quedarse un poquito peor posicionalmente. Siempre, bueno, pues, por ejemplo, enroque, dama E7, caballo E4, por ejemplo. Las blancas tienen buenas piezas y el alfil en D6 está un poquito torpe, diría, la verdad, no sé muy bien cómo. Si alfil C7, por ejemplo, alfil B3 y tras una jugada como E5 siempre hay D5 y el alfil se quedaría muy mal en C7. Entonces, además, la columna C también se puede abrir fácilmente. Así que normalmente el mejor plan es jugar a base de G6 y bueno, jugar tranquilo con las piezas negras, intentar poco a poco abrir la posición, pero una vez desarrolladas las piezas. Por ejemplo, alfil G7, aquí las blancas han intentado infinidad de jugadas, pero el plan de las negras normalmente es jugar enroque corto, jugar B6, alfil B7. Y por su parte las blancas en muchas ocasiones van a buscar jugar con E4 y E5, por ejemplo, tras enroque E5, dama E7, ahora tienen sus peones enfrentados al alfil y pueden colocarse algo como dama E2, torre E1, protegiendo E5, y las negras por su parte tienen que buscar contrajuego en el flanco de dama con jugadas como B5 o B6, A6, alfil B7 y C5 finalmente, rompiendo la estructura de peones y buscando en algún momento tener presión en E5 gracias al alfil en G7 y al caballo en D7. Eso sería uno de los planes más típicos. También las negras pueden reaccionar en ocasiones contra E4 jugando E5, que obligaría a las blancas a prácticamente jugar D5 para no dejar al alfil de G7 vivir. Por ejemplo, tras D por E5, caballo por E5, este alfil de G7 va a ser un auténtico quebradero de cabeza para las blancas. Así que jugarían D5 y la partida adquiere un carácter posicional donde las negras han demostrado que no tienen mucho que temer. Con la pareja de alfiles, a pesar de la posición relativamente cerrada, las negras están bastante bien. Así que en principio estos son los planes principales y de nuevo si las blancas tras G6 intentasen C por D5, el negro normalmente siempre va a tomar con el peón de E y va a intentar aprovechar la pareja de alfiles a largo plazo. Siempre las blancas tendrán un plan en el flanco de dama a base del ataque de minorías. Venga, muchas gracias.